Foro Electoral. Nuestro primer invitado a este bloque de programa es el doctor Richard Anco, ex fiscal, porque ya renunció, nos ha confirmado el 1 de marzo al cargo que venía desempeñando en el Ministerio Público. Doctor Anco, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches y bienvenido a Foro TV. Gracias a usted, buenas noches a los televidentes y estamos aquí. Un agradecimiento a usted por darnos la oportunidad de expresarnos o dar conocimientos sobre nosotros, ¿no? Doctor Anco, ¿natural de dónde? Yo soy del distrito de San Juan de Salinas, de la provincia de Zángaro. Estamos acá en Puno viviendo desde 1998. ¿Su edad? 39 años. ¿Solo abogado? ¿Tiene estudios de maestría, estudios de posgrado? Bueno, tenemos estudios de doctorado, no tenemos todavía el grado. Correcto. ¿Cuánto tiempo en el Ministerio Público? Bueno, en el Ministerio Público hemos estado desde julio del año 2006, comenzamos como asistente, luego pasamos como fiscal adjunto provisional. Hemos en algún momento estado también en la Fiscalía de Delitos, especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Finalmente, al momento de renunciar, ocupábamos el cargo de fiscal provincial en la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esta ciudad de Puno. ¿Fiscal titular por concurso o de confianza? Sí, somos fiscal titular nombrado por el CNM. ¿Cómo es que surge en Richard Anco el deseo de incursionar en política y renunciar a una función y a un cargo tan importante como es ser fiscal? Porque no cualquiera es fiscal, y para ser fiscal titular uno tiene que pasar todo un proceso, no solo de preparación o capacitación personal, sino también hasta de concurso. ¿Por qué, doctor Anco, usted decide incursionar en política y renunciar además a una función, yo diría, muy regularmente remunerada como es la de fiscal? Bueno, a ver, comenzamos por lo último, ¿no? Eso de muy buen remunerado es precisamente de repente uno de los factores que nos ha hecho tomar esta decisión, porque creo que el aumentar el sueldo a los magistrados ha hecho un daño, ¿no? Porque lamentablemente, pues, básicamente los superiores, tanto en la Fiscalía y en el juzgado, se han dedicado a cuidar el trabajo. Así que hemos tenido muchos problemas cuando hemos decidido, por ejemplo, en algunos aspectos de manera correcta. Muchos de los magistrados acá, no todos, por supuesto, se han visto con esto del aumento de sueldo parametrados o cuidando el trabajo, ¿no? O sea, no resolvían bien o correctamente por no hacerse problema, digamos. Exactamente. Y no afectar su condición de magistrado. Exactamente. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la razón de existir del Ministerio Público y básicamente fundamentalmente del Poder Judicial? Es el hacer respetar los derechos fundamentales y la dignidad de la persona en última instancia. Ajá. Y lamentablemente en los últimos tiempos esta decisión ha sido acompañada o yendo a favor de lo mediático, ¿no? Si la población está a favor de esa decisión, bueno, yo decido a favor, ¿no? Si no, ¿para qué me hago problemas? Cuando la razón de existir de la justicia, del sistema judicial, es todo lo contrario. A ver, un ejemplo, ¿no? Es como que a una persona todo Puno lo odia y lo quiere expulsar. Pero esta persona tiene derecho, pues, a vivir, tiene derecho a una residencia y recurre a un juez, y el juez, estando aún en contra de los ciudadanos de Puno, resuelve de que este ciudadano tiene derecho a permanecer en Puno. Más o menos un ejemplo, ¿no? Y este aumento de sueldos, particularmente a mí, de mi percepción, ha traído más que un problema dentro de un aspecto, digamos, funcional en el Ministerio Público donde yo he estado. Segundo lugar, nosotros hemos tenido siempre digamos, un pasado dirigencial, hemos estado constantemente en esto de las actividades sociales y hay una voluntad de demostrar, en primer lugar, que se puede hacer una política distinta,
¿no? Muchas veces nosotros hemos visto a políticos que dicen que hay que desprenderse, que vamos a entregarnos al pueblo, servir al pueblo. Entonces un día conversamos con un grupo de amigos, decimos, a ver, vamos a demostrar quién es quién, ¿no? Entonces, y el primer paso es renunciando, dando una muestra de desprendimiento de lo que acaba usted de decir, no hay una estabilidad laboral que incluso de repente hemos puesto en peligro, pero confiamos también en la población, confiamos en que se pueda cambiar las cosas. Tercer lugar, dentro del Ministerio Público uno no puede hacer muchas cosas, más allá de que es titular de la acción penal, que tiene una capacidad de investigación. Lamentablemente en el país y en cualquier lugar del mundo, el que decide los destinos de una población, de una región, de una municipalidad, es el político, ¿no? No es de repente el periodista o el profesor universitario, o el docente universitario, el fiscal o el juez. Es el político que va a disponer o va a decidir si es que la calle está asfaltada, si hay crecimiento económico, si hay empleo, si hay muchas cosas que tienen que ver directamente o van relacionados al desenvolvimiento o al desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, claro, esos son los roles que nos corresponden a todos, ¿no? Pero doctor Anco, ¿está usted cuestionando a la institución de la cual fue usted parte durante más de 10 años? No lo... ¿Está usted criticando? ¿Nos está usted presentando a un ministerio público entumecido, cuyos integrantes, según usted mismo lo está diciendo, son conformistas o son oportunistas y administran justicia, o mejor dicho, investigan de acuerdo a sus intereses? Eso es lo que nos está usted diciendo. Bueno, no lo digo ahora, ¿no? Nosotros hemos dicho cuando... Pero es lo que está usted diciendo, ¿no es cierto? Por supuesto, y no lo digo ahora. Yo he tenido serios problemas, por ejemplo, cuestionamientos al CNM, e incluso creo en alguna entrevista acá en este canal hemos cuestionado al CNM la forma de selección de los magistrados. La población a veces criticamos de por qué este juez, este fiscal, y no vemos nosotros más allá. ¿Cómo llega este magistrado ahí? ¿No? Entonces hay parámetros que lamentablemente pues no se ha llegado a superar que permitan una adecuada selección. Uno. Segundo lugar, nosotros hemos dicho siempre, incluso cuando tuvimos la oportunidad de estar en la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que dentro de la Fiscalía misma existe corrupción, ¿no? No es una cuestión que yo digo ahora. Hemos querido desde el interior incluso cambiar ¿Usted adentro llegó a hacer estas críticas en alguna reunión oficial o no lo pudo hacer? Por supuesto que porque hay una dirección vertical, digamos. Bueno, esa decisión vertical siempre existe, ¿no? Nosotros sabemos que el Ministerio Público, pues por el principio mismo es una institución jerárquica, ¿no? En una oportunidad nosotros ya renunciamos en el año 2015, ¿no? Luego de conversar desistimos de esa renuncia porque habíamos visto en la Fiscalía de Corrupción, por ejemplo, que había, y no tenemos la carta hasta el día de hoy día. Eso es grave, ¿no? Habíamos visto de que... ¿Qué tipo de corrupción? No, habíamos visto, por ejemplo, que las investigaciones que estaban siendo llevadas en otras fiscalías lo estaban trasladando toda esa corrupción de funcionarios. Y nosotros habíamos dicho de que esta excesiva carga laboral iba a ser insostenible. Claro, pero excesiva carga laboral no es corrupción. No, claro, eso puede ser una mala decisión. Claro, es un cuestionamiento. Ahora, de los actos de corrupción, obviamente nosotros no vamos a decir, pues no, nosotros nos hemos entrevistado N veces con las autoridades superiores para efectos de corregir algunos aspectos, ¿no? Usted dice, determinadas provincias. Usted ¿no? dice, en el Ministerio Público hay corrupción. Usted lo ha dicho antes y lo está reiterando ahora. Sí. ¿Usted ha denunciado algún acto de corrupción dentro del Ministerio Público a las autoridades del Ministerio Público o no lo ha podido hacer? Bueno, a ver, como hace rato lo decía usted, ¿no? Nosotros trabajamos en esa institución, lo que uno hace es tratar de corregir dentro de sus funciones, ¿no? De evitar esos actos, de salir, digamos, de las reuniones, porque no siempre los actos de corrupción va a tener uno, digamos, las evidencias en la mano.
Uno, si usted camina, por ejemplo, del gobierno regional, del hospital, se escucha abiertamente cómo se actúa, ¿no es cierto? Entonces, pero yo puedo presumir, puedo decir, parece que hay corrupción en esa institución. No sé. Pero si digo hay corrupción es porque me consta y tengo alguna prueba, ¿no? A ver, no necesariamente tienes que tener una prueba directa, ¿no? Eso siempre hay que diferenciar. Uno puede inferir con determinados actos, por ejemplo, que hay un acto de corrupción. Si una decisión, digamos, que está absolutamente clara a qué destino debe ir y uno tiene una decisión contraria a eso, ¿qué puede uno inferir? Si una decisión, por ejemplo, a nivel CNM ha habido, digamos, una puntuación exactamente para que un determinado postulante llegue a un segundo lugar o a un primer lugar, ¿qué puede inferir usted? Hay una, claro, hay pero una inferir, suerte, deducir, ¿no? Es subjetivo. A ver, ¿para usted la corrupción es objetiva o subjetiva? Un acto de corrupción. A ver, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de una objetividad o subjetividad, sí, también pues dentro de incluso del Código Procesal Penal existe pues las inferencias, ¿no? La prueba indiciaria, que se deduce en base a deducciones lógicas. Claro, pero entonces, una decisión sobre un hecho. Esa es una cuestión absolutamente, digamos, podríamos decir, por ejemplo, es algo subjetivo. Entonces, no siempre vamos a decir pues que hay una objetividad clara. Sin embargo, lo que uno trata de hacer cuando está en una institución es tratar de corregir esos aspectos dentro de unas funciones, ¿no? Pero, yo lamentablemente no tengo no tenía una decisión, por ejemplo, de cambiar. Hay muchas cosas. Claro, no dependía de usted. Por supuesto, ¿no? Entonces, doctor Anco, pero sin embargo, un fiscal, que es el titular de la investigación según el nuevo Código Procesal Penal, al final de su investigación preliminar, para luego seguir a la siguiente fase, que se llama investigación. Hay una investigación preliminar, una investigación preparatoria. Luego de la investigación preparatoria ya va la acusación. denuncia, La acusación ante. Para llegar al nivel de acusación, tiene que, se supone, discernir, deslindar, aclarar, realmente investigar, hasta llegar fehacientemente a tener, ¿no es cierto?, los elementos probatorios para acusar. Exactamente. Y ahí estamos hablando de una decisión objetiva, ya no estamos hablando de inferencias, de deducciones ni suposiciones. A ver, no, la suposición es otra cuestión, ¿no? Nosotros no. La deducción es sí. La suposición es una cuestión. ¿Con una deducción se puede llegar a una acusación? Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos de prueba indiciaria, existen datos probados. El indicio, ¿no?, es material, es objetivo. Es objetivo, ¿no? Entonces, a partir de eso se hace la inferencia y se puede hacer pues incluso una sentencia, ¿no? Muy bien, doctor, respetamos su manera de pensar, ¿no?, como autoridad, ex autoridad del Poder Judicial. Ahora, vamos al plano político, porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero esta no va a ser la única entrevista con Richard Anco, obviamente. Doctor Anco, ¿qué debemos deducir los puneños? ¿Por qué Richard Anco, que primero fue voceado como candidato de democracia directa, después de otro movimiento que no recuerdo el nombre, termina en el FADEC? ¿Qué podemos deducir de esa, qué podríamos deducir de esa, digamos, de esa decisión final? Que estuvo en democracia directa, no lo quisieron, no le dieron cabida, no lo aceptaron, no lo vieron como el candidato ideal, dudó después a dónde ir y termina en el FADEC. ¿Qué podemos pensar de Richard Anco? ¿Cuáles fueron los criterios que lo llevaron a tomar esa decisión? Bueno, a ver, lo de democracia directa había una invitación básicamente, y eso creo que es público conocimiento, ¿no? Usted acudió a reuniones. De Hermes Cauna, el hermano de Mara que está ahí, era el coordinador regional. Se asistió a una fecha, bueno, ¿no? Había coordinaciones posteriores, digamos. Nosotros siempre exigimos una cuestión de absoluta autonomía y de una libertad para formar cuadros políticos y cuadros técnicos, ¿no? Porque cuando uno asume una tamaña responsabilidad de querer dirigir, digamos, la región, esto no puede estar en cuestionamiento o en duda, ¿no? Tiene que estar claro. Entonces,
Dentro de democracia directa, y también es de público conocimiento, pues ha habido problemas internos, ¿no? Aparecieron otros candidatos, grupos que se pelean por... que obviamente no nos permitía, pues, primero armar unos cuadros provinciales que nos permitiera al menos competir. Entonces hay una, digamos, una elección, por ejemplo, en una determinada provincia, no le vamos a decir el nombre, que no nos pareció correcto y simplemente decidimos no aceptar la invitación. Creo que también eso salió en los medios de comunicación. Ahora, con el FADEP, ¿por qué terminamos el FADEP? De repente, si luego de democracia directa se especuló que en otro movimiento también. Bueno, nos invitaron, pero no hubo tan... No hubo, digamos, un acercamiento concreto, ¿no? ¿Por qué en el FADEP? Sí hemos hablado, por ejemplo, no solamente un movimiento, ¿no? Nos han llamado varios movimientos, pero no hubo mayor, digamos, acercamiento, como usted dice. ¿Por qué en el FADEP? Si de repente no íbamos a estar en el FADEP, de repente no estábamos acá, en este lugar, ¿no? Hay una cuestión estratégica, siempre nos han preguntado. Y yo digo, y es de repente por primera vez que vamos a decir esto, ¿no? Y la última vez de repente. Lucho Butrón es una persona polémica, lo conocen. Yo estando ahí, tenemos pues la facilidad para que seamos conocidos. Básicamente esa es una cuestión absolutamente... Por estrategia entonces. Marketing, ¿no? Porque, a ver, si Richard Anco se junta con una persona desconocida, más allá de que nosotros seamos buenos o cualquier cuestión que pueda existir, simplemente nosotros no atraemos una mirada, digamos, o la percepción de la ciudadanía. ¿Y eso qué cosa nos va a generar? Nos va a generar ingresar, digamos, o mayor costo ingresar al escenario político. Entonces, cuando nosotros ingresamos ahí, se nos hace mucho más fácil, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, por ejemplo, muy bien, entonces, ¿no? Por estrategia, Richard Anco está en el FADEP. No, eso quiere decir que no necesariamente comulga usted con los principios políticos del FADEP. Bueno, no con todos, ¿no? Obviamente. Correcto. Tiene que haber, pues, cierta cercanía o cierto... Además, pues, usted es un invitado, no es militante. Por supuesto. No, entonces, pero siempre tiene que haber algún, digamos, idea en común. Si no, no estaríamos tampoco ahí, ¿no? Usted ha dicho algo muy cierto. Lucho Butrón es un político muy polémico, ¿no? Y tiene un grupo de gente que lo sigue, otro grupo de gente que no lo sigue, que no lo quiere. Sin embargo, hasta el futuro de Luis Butrón es incierto, y usted lo sabe como fiscal. Él afronta esta investigación por peculado doloso, ¿no? Por la adquisición presuntamente sobrevalorada de los terrenos de la sede Puno. Y esta semana se ha conocido por versión del fiscal anticorrupción y la fiscal adjunta que solo falta un peritaje para determinar realmente, digamos, el nivel real del precio de la compra. Entonces, terminado eso, la Fiscalía Anticorrupción o va a declarar por el sobreseimiento del proceso o va a acusar. Y eso se podría dar en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Y estar postulando junto a una exautoridad investigada por peculado doloso, ¿no le da miedo? ¿No le genera temor alguno? A ver, eso ya es una cuestión, pues, del candidato, ¿no? Nosotros sabemos dónde vamos y hemos dicho también, hemos sido claros. Acá no hay una cuestión, alguna vez me preguntaron si usted va a defender o... ¿no? Claro. Nosotros no tenemos por qué defender. Yo le estoy preguntando eso, ¿no? Prácticamente, ¿usted defiende a Lucho Butrón que esté investigado por peculado doloso? No, acá cada persona es responsable de sus actos, así que seguramente el Poder Judicial va a determinar en su debido momento si es responsable o es inocente. Ya, pero ¿no le incomoda por lo menos estar con una persona, como en fórmula, candidato, con una persona que es investigada por peculado doloso? Porque usted sabe que lo de peculado doloso es grave, ¿no? Yo, a ver, como abogado, conozco el caso y obviamente no voy a comentar esto porque no tenemos nada que ver en esto. Seguramente él tiene
sus abogados le van a asesorar de una manera determinada para efectos de afrontar este proceso. Claro, pero en el aspecto político, nosotros, como le he dicho, básicamente a nosotros nos interesa... Usted responde por usted y él responde. Ingresar al escenario político, creo que lo hemos hecho correctamente. Queremos ser conocidos, obviamente somos conscientes de que no lo estamos cuestionando a usted, de ninguna manera. No todos nos conocen. Y dentro de esto, pues, nosotros obviamente tenemos una idea clara de lo que... Pero esta pregunta se la van a hacer en toda la campaña, doctor Anco. Ya me lo han hecho varias veces. ¿No es cierto? ¿Qué hace usted con un candidato o un personaje como Butrón que podría ser muy bien acusado y probablemente haya un requerimiento fiscal sobre su persona, ¿no? Estamos especulando. Entonces debe ser incómodo. Pero ya lo ha dicho usted. Usted responde por usted y él debe responder por él. Por supuesto. Un último aspecto, en esta primera entrevista, doctor Anco, con el compromiso de tener varias entrevistas. En sus primeras declaraciones, usted se está presentando como el político o el precandidato que va a luchar contra la corrupción. ¿Es cierto? Bueno, básicamente pues nosotros lo que hemos estado indicando es que el problema fundamental es eso, ¿no? Nosotros no somos el paladín ni la forma de, digamos, el salvador. Sin embargo, cualquier persona de común ve que el problema fundamental es eso, ¿no? Hemos visto en esta gestión de Luque, por ejemplo, que lamentablemente muchas veces en los medios de comunicación sale que los consejeros imponen directores o alguna cuestión, ¿no? Entonces creo que no es ajeno o no hay que ser pues un especialista en un determinado tema para saber que ese es el problema fundamental. Entonces usted, cuando dice que queremos hacer política de una manera distinta, diferente hasta la hecha hasta el momento, está usted prometiendo, ofreciendo, uno de sus primeros compromisos sería hacer un gobierno sin corrupción. Bueno, nosotros, yo soy una persona que ha establecido lo siguiente, que la mejor carta de presentación de una persona es su pasado, ¿no? Nosotros tenemos una trayectoria que seguramente la población y básicamente el sector de los abogados y los justiciales lo han calificado. Y claro, de repente, para ser candidato. Exactamente. Pero ¿no? ya siendo gobernante. Exactamente. Es entonces, distinto, ¿no? Obviamente. Y esta trayectoria, ¿por qué me refiero a esta trayectoria? Que conociendo esto nosotros vamos a seguir en esa línea, ¿no? Entonces nuestro trabajo siempre ha sido pues de absoluta transparencia. Claro, no va uno pues ser del agrado del 100% de las personas que vienen, claro. Pero sin embargo dentro de este contexto de transparencia, de hacer las cosas claras y de combatir la corrupción dentro de este aspecto que muchas veces pues malogra la gestión pública, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer? Porque una cosa es decir, yo soy honesto, pueden revisar mi pasado, no tengo nada ni una sola mancha en mi trayectoria personal, estudiantil, profesional, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es ofrecer un gobierno sin corrupción. Porque usted sabe que el aparato regional es tan grande, ¿no?, que el gobernante regional no puede estar detrás de los 300 trabajadores del gobierno regional entre nombrados y contratados, ni detrás de los 15 directores y gerentes, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, pero el gobernante tiene que tener la capacidad de establecer algunos mecanismos de control, de supervisión. Imagino que estrategias, acciones. Imagino que está usted pensando en eso, ¿no? Para ofrecer un gobierno sin corrupción. Por supuesto. O sea, a ver, de repente tenemos un poquito de tiempo. Cuando una persona se presenta a una gestión o a ser aspirante, digamos, en este caso a gobernador regional, tiene que saber incluso desde el momento de la campaña controlar su campaña, ¿no? Porque hemos visto candidatos que no saben ni qué decir o se lo arman hasta el discurso. Sí, pues. Entonces ya uno ve si no tiene la capacidad de hacer una campaña, de darse cuenta con qué personas se está juntando, de darse cuenta quiénes controlan su campaña, cómo se está movilizando el movimiento económico, cómo ingresas a la población sin hacer mucho gasto, cómo adoptas una determinada estrategia para salir, digamos, a la palestra política.
Bueno, te están dando una característica de esa persona, tiene pues una deficiencia de control sobre su entorno. Nosotros, cuando yo le hablo de hacer una campaña distinta, demostramos a la gente, por ejemplo, si usted ve a nivel de toda la región, nosotros tenemos solo 3 pintas realizadas por nuestra persona. Pero creo dentro de esta mínima, digamos, pinta, nos hemos metido ahí, no vamos a hablar en qué lugar, pero dentro del escenario político, sin hacer mucha propaganda, sin hacer mucho gasto, sin hacer regalos o mandar una orquesta o estar en la Candelaria regalando, digamos, almuerzos a los conjuntos, no. Entonces ya uno se da cuenta de que nuestra campaña es absolutamente distinta, muy, digamos, austera, pero con un impacto que ha logrado posicionarnos dentro de los candidatos, digamos, que importantes, ¿no? Entonces, a la población decirle, nosotros hacemos estas cosas distintas a las demás que nos pueden garantizar una gestión distinta, en primer lugar. Segundo lugar, ¿cómo combatir la corrupción? Esa es una pregunta clave. Siempre hemos escuchado a los candidatos decir, mira, solicitamos la intervención de la Contraloría, del Ministerio Público, hay que educar nuevamente a los trabajadores. Yo creo que acá hay cuestiones puntuales, y yo le digo, y ojalá pues también los otros candidatos, más bien que no copien las ideas, ¿no? El hecho de que yo esté en la Fiscalía Anticorrupción nos ha hecho conocer de dónde nace esta corrupción. Y cuando hablamos, por ejemplo, siempre vamos a la licitación, al acto de la licitación. Y muchas veces al acto de la licitación ya las cosas llegan totalmente calculadas o totalmente direccionadas. Y si al acto de licitación, de la selección, de la apertura de sobres, proponemos 100 cámaras, 10 notarios, igual ya está direccionado. Entonces, ¿de dónde nace esto? Muchas veces del área usuaria, del cotizador, ¿no? Que incluso la propia Contraloría casi nunca los incluye en las investigaciones. Y es el cotizador quien va a una determinada tienda o incluso llegan a falsificar. Si nosotros vamos a ese cotizador, por ejemplo, este es una pequeña ejemplo, cómo combatir la corrupción dentro de las adquisiciones del gobierno regional en este caso. Si nosotros controlamos ese cotizador o ponemos una persona responsable o ponemos una fiscalización a esa persona, vamos a evitar muchos direccionamientos. Al área usuaria, un ejemplo, y esto siempre se habla dentro de los procesos penales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que el gobierno regional requiere vehículos y en el expediente ponen vehículos de 1.200 centímetros cúbicos a 1.800 centímetros cúbicos. ¿Qué hace el área usuaria? Lo direcciona comprando un vehículo de 1.200 centímetros cúbicos, pero ojo, esos vehículos solo venden su amigo. ¿Es ilegal esa selección o esa digamos, decisión de comprar 1.200? No es ilegal porque está dentro de los parámetros, pero ya lo estamos direccionando ahí. Entonces, si nosotros identificamos de dónde nace este direccionamiento, no vamos a tener mucho problema en combatir o anular una gran parte de la corrupción, por ejemplo. Y hablo de las adquisiciones, básicamente. De las adquisiciones, correcto. Claro, entonces, pero ahí va a haber otros problemas, ¿no? Van a surgir otros inconvenientes. ¿Cómo elegir a las personas idóneas y correctas para poder, digamos, ocupar esos cargos o desarrollar esas actividades? Esa es una cuestión importante, ¿no? Por eso le digo, la capacidad del candidato de darse cuenta desde el inicio, porque hay candidatos que no hacen ni su campaña acá, no se dan cuenta de cómo funciona el sistema, todos se lo hacen desde ahora. El candidato no puede decir, por ejemplo, lo que siempre escuchamos, señor José Carlos, ¿no? Yo no he robado, mis funcionarios han robado. Oiga, entonces en el primer caso eres corrupto y en el segundo caso pues no estás en la capacidad de seleccionar, ¿no? Y debe haber una responsabilidad
civil mínimamente. ¿Usted cree que el gobernador regional tiene que seleccionar a todos los cotizadores, No, a si todos no, los funcionarios de las áreas pero yo usuarias? tengo que seleccionar a una persona, pues, digamos, al gerente general o al de recursos humanos. Pero no basta con el gerente ni con el jefe de recursos, está comprobado. Necesita usted un equipo grande. Por supuesto grande. que sí, por supuesto La que pregunta sí. es, ¿a quién seleccionará Richard Anco si llega a ser gobernador regional? Y, a los profesionales que ocupan esos cargos. ¿Elegirá entre sus amigos? ¿Entre los compañeros de su promoción? ¿Entre sus familiares más cercanos? ¿O hará un concurso público para que accedan profesionales independientes, no necesariamente amigos ni compañeros de promoción, ni amigos personales de Richard Anco? A ver, seguramente muchos políticos van a decir concurso público. Yo no soy, más bien, hay que decir las cosas claras acá. El concurso público no garantiza. Yo estoy saliendo de una institución donde siempre hay concurso público. Y vemos a una institución donde no están los mejores, ¿ya? Yo tengo una experiencia y hemos hecho dentro de nuestra carrera de selección. Cuando una persona selecciona objetivamente, ¿no?, tiene que tomar, obviamente, los aspectos, digamos, de profesionalismo, de trayectoria, de honestidad, ¿no?, y seleccionar una persona de confianza que piense como uno. ¿Por qué? Porque en un concurso público me sale uno que piensa distinto y me va a hacer una guerra dentro de una gestión, ¿no? Y eso va a ir en contra incluso de gasto presupuestal o X cosas. Por eso, entonces, ¿dónde vamos a encontrar a esas personas ideales, idóneas para ocupar los cargos según los requisitos que no usted está podemos poniendo? decir en este momento, por ejemplo, usted dice, ¿no?, Pero, ¿en qué grupos? amigos partidarios, familiares, no podemos predecir. Yo, por ejemplo, tengo una idea dentro de nosotros de invitar a un profesional de Chucuito, nacido en Chucuito, no vamos a decir obviamente el nombre, tiene una trayectoria larga en varias instituciones, ¿no? Entonces, no puede uno decir dentro del entorno solo o de la familia. Eso tenemos que tener la responsabilidad suficiente de seleccionar. Ahora, es que tampoco, es importante, doctor. Tampoco puede decir uno que es una cuestión, digamos, de concurso. Yo creo que si un gobernador regional dice, mira, voy a convocar a concurso público al gerente general, bueno, yo diría que ponga su firmita ahí y ese documento sea vinculante, por ejemplo, para la vacancia. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que eso no va a pasar. O sea, tenemos que tener digamos, si vamos a hacer una política responsable, olvidémonos de la demagogia. Claro. Y vayamos a un aspecto de pragmatismo. Entonces, acá, si es que yo convoco a un concurso público, no sé qué tipo de persona va a ganar. Y cuando uno administra una gestión pública o tamaño como la región, uno tiene que tener una persona, en primer lugar, que piense como uno. Segundo lugar, y los aspectos que ya he mencionado, ¿no? Bueno, son criterios, son puntos de vista muy interesantes, doctor Richard Anco, pero con los cuales necesariamente no podemos estar de acuerdo, ¿no? Y esa es la democracia. Obviamente. Pero yo le hago esta pregunta porque hay amargas experiencias, doctor Anco. David Jiménez, cuando llegó al gobierno regional, dijo, ¿a quién les convocó? Convocó a los compañeros de su promoción de colegio y promoción de universidad. Creyó encontrar en ellos a los profesionales idóneos que le ayuden a hacer un buen gobierno y que, digamos, colaboren con él, por ser solidarios, compañeros de promoción. Y fracasó. Hernán Fuentes gobernó con su familia, igual que Juan Luque. Solo que Hernán Fuentes no vino de una universidad. Juan Luque le ha agregado a su familia, a sus compañeros de trabajo en Andina. Y ya vemos cómo está acabando. Mauricio Rodríguez optó por sus partidarios. Y ya sabemos cómo acabó también. Entonces, usted dice, no concurso público. ¿De dónde sacará usted a sus futuros funcionarios? Realmente es un enigma, ¿no? Y es un dolor de cabeza, me imagino, porque las fórmulas, más o menos, digamos, probables, ya se han experimentado. No, por supuesto. Y han fracasado. A ver, no, pero no podemos decir que todo está mal, ¿no? Si vamos a decir que todo ha fracasado y va a volver a fracasar,
no tendríamos ningún candidato al gobierno regional. Como no podemos decir que todo concurso público es malo. O sea, mediante un concurso público pueden entrar realmente profesionales bien preparados. A ver, por supuesto, ¿no? Pero yo hablo, por ejemplo, de las instancias de absoluta confianza. Yo creo, mantengo mi posición. Que establece la ley. Yo creo que, digamos, en otras latitudes, otros cargos, obviamente tiene que haber un concurso público. Yo no digo a ver, estoy en contra del concurso público. Todas las personas van a entrar porque son mis amigos, porque yo voy a... No, eso es absolutamente pues absurdo, ¿no? Eso no podía pasar. Pero para los funcionarios de confianza tiene que uno tener pues un horizonte igual que al gobernador regional. Claro, pero entonces, la ley no le dice necesariamente tu gerente tiene que ser tu hombre de confianza, tu gerente general ni tus gerentes de línea. Eso no dice la ley. Lo que la ley dice, establece una cuota mínima de cargos de confianza bajo responsabilidad de elección del titular de pliego. Por supuesto. ¿Y cuál ha sido la razón de esa ley? ¿Por qué le habrán puesto así? No, está bien. Porque y vamos por eso yo le pregunto, ¿no? O sea, nos preguntamos en todo caso. Porque precisamente cuando hablamos de una gestión importante, ¿no?, tenemos que tener, y repito esto, personas que piensen como uno, ¿no? Porque puede tener una distinta concepción de cómo manejar una administración pública. Acá el que es responsable es el titular de pliego. Ahora, si nosotros comparamos esto con el gobierno de Hernán Fuentes, de Luque, bueno, ahí yo no veo ninguna voluntad de cambio en primer lugar, ¿no? O sea, acá ha habido pues una voluntad de copamiento de los cargos para tener un control y contener un determinado fin. Cuando uno escoge sus funcionarios de manera responsable, viendo un aspecto netamente funcional de una gestión pública, yo creo que es absolutamente distinto, ¿no? O sea, acá muchas veces dice, el técnico ha fallado, hay una cuestión, digamos, de estructura. No, el titular de pliego tiene mucho que ver acá. Por eso es que yo le digo, si es que el titular de pliego no hace su campaña o no tiene la menor idea de cómo pasan las cosas a su alrededor, o viene un chiquillo, digamos, dice, tenemos acá un grupo de personas y necesitamos 2.000 soles, toma 2.000 soles y el chiquillo se va a hacer su parranda, no tienes pues una concepción o la idea de cómo pasa a tu alrededor, porque no basta ser especialista en gestión pública, ojo, cuando uno está en un cargo de tanta importancia. Tienes que darte cuenta de todo, e incluso tu personal de confianza puede fallar. ¿Qué pasa si es que el jefe de personal o recursos humanos ingresa y reparte memorándums y trae a sus familiares? Uno tiene que tener la capacidad de prever esas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una confianza, obviamente tiene que haber un estudio determinado antes, cuál es el pasado, la trayectoria, qué innovaciones ha hecho dentro de una institución para determinar o para designar en un determinado cargo, ¿no? Entonces, el hecho de digamos, del concurso público, cuando hablamos, obviamente no hablamos pues de todo, ¿no? Entonces, porque hay, digamos, incluso los CAS, los 728, que obviamente tienen que entrar en concurso público. Claro. Y eso no podemos... Es más, a los cargos jerárquicamente importantes del gobierno regional. Bueno, nos ha sorprendido doctor Richard Ango. Prácticamente usted quiere un gobierno con un equipo de funcionarios monocorde, ¿no? Que hablen un solo idioma, que piensen como el titular y que trabajen a su ritmo. Yo tengo claras las cosas, qué cosa voy a hacer, ¿no? Por eso le digo, usted quiere un equipo que piense como usted, que actúe como usted, digamos, concibe el gobierno regional. Eso supone que no va usted a aceptar ningún comentario en contra, ningún reclamo, ninguna observación. No. Eso podría llegar a parecerse a un gobierno vertical. Eso no implica, pues, de eso, ¿no? Eso hay que aclararlo, pues, ¿no? Porque obviamente, o sea, a ver, puede interpretar, eso no implica eso. O sea, acá yo tengo claras las ideas de qué cosa vamos a hacer en el gobierno regional. ¿Qué es lo que tenemos que atacar? ¿Cómo tenemos que recobrar? Por ejemplo, siempre nos quejamos de los nombrados.
¿ya? Siempre y los nombrados se quejan del personal del gobierno de turno. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué no se pueden unir estas personas? ¿Por qué, digamos, los nombrados están renegados contra los contratados? Bueno, yo tengo la idea clara de cómo recuperar esto. Hay un sistema de acá que jamás existió, por ejemplo, de premiación, de valoración de quienes se esfuerza o de motivar la competencia interna. Si yo vengo de una institución donde cuando uno trabaja correctamente, ¿ya?, y muchas veces se estrella contra periodistas o contra abogados, y hay una oficina de control interno que jamás te respalda, es más, te da la espalda y te investiga. O sea, en lugar de premiarte, te sanciona. Exacto, y un día dices, ¿para qué me peleo con todo, no? Entonces, eso pasa en los trabajadores. Nosotros hay que solucionar ese tema. Entonces, cuando yo hablo de una idea clara, nosotros tenemos un programa para efectos de cómo ingresar, recuperar a los trabajadores, cómo cohesionar, cómo, digamos, incentivar a los docentes, por ejemplo, en el sector magisterio, sin necesidad de ir contra los derechos laborales. Bueno, tiene usted que elaborar muchas estrategias, ¿ah? Para poder recuperar, entre comillas, esos trabajadores que llegan, pican tarjeta a las 8 de la mañana y se la pasan todo el día caminando haciendo cualquier Jerónimo. cosa, esperar marcar su tarjeta a las 3 e irse. O aquellos trabajadores de un sector que pican a las 8 y luego a las 9 están en la cantina del lago. O las señoras nombradas que pican tarjeta y todo el día se cuentan las novelas y andan chismeando. O sea, no sé, tendrá usted que elaborar estrategias para cada sector de trabajadores, porque en realidad la burocracia regional es terrible. Yo creo que en todas las... No es uniforme, ¿eh? No, en todas las instituciones pasa eso, no solo en el gobierno regional. No solo en el gobierno regional, y uno tiene que saber cómo entramos a un determinado trabajador y cómo controlas a un determinado trabajador, ¿no? O sea, ahora... Y mucho depende, ¿y por qué cree usted a veces, por ejemplo, que se va a tomar, que no hace caso, ¿no? Porque al costado tiene un funcionario que hace cualquier cosa, que no inspira respeto, muchas veces está en actos de corrupción, tiene un gobernador regional que está solo para firmar, entonces todo el mundo hace lo que le da la gana. Si uno cambia una perspectiva distinta de motivación de estas personas, obviamente va a cambiar. Seguramente no vamos a cambiar al 100%. Pero basta cambiar un buen porcentaje para poner en marcha, por ejemplo, el gasto presupuestal. ¿Por qué no funciona el gasto presupuestal? Porque muchas veces hay trabas dentro del mismo entorno. Hay personas que incluso cobran determinados montos a empresarios, tantas cosas que uno ve. Si uno identifica esos problemas, obviamente no va a acabar o no va a modificar la forma de pensar el 100%, sino vamos a tener un grupo importante para que ponga en marcha el gobierno regional, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es un proceso, ¿no? Ese es un proceso, no creo que lo cambie de la noche a la mañana o de un mes para el otro, pero es una buena intención. Las ideas que tiene y propuestas que tiene para gobernar la región en caso de ser electo, obviamente no nos va a poder explicar en un programa, ni las va a poder adelantar, porque sería cederle, no caer también, o permitir que la competencia, los demás candidatos adopten sus ideas. Pero poco a poco vamos a ir desglosando precisamente esas ideas, especialmente las más trascendentales, como esta lucha contra la corrupción, que está muy bien, que sea el primer problema que se ataque, para hacer gobiernos por lo menos corruptos y más eficientes. Yo le agradezco por esta oportunidad, doctor Icharanco, con el compromiso de ser dialogando. Lo dejo para un primer mensaje al pueblo de Puno, que estoy seguro lo ha escuchado muy atentamente. Bueno, en primer lugar, agradecerle a usted. En segundo lugar, de que no hay que ser hipócritas ni demagogos. Yo creo que si queremos solucionar los problemas, hay que tomar las cuestiones o los problemas con la verdad. Entonces, cuando uno expresa de la manera como va a solucionar los problemas, obviamente generamos una confianza y estamos transparentando desde nuestro inicio los programas que vamos a desarrollar. En segundo lugar, quiero decir que la corrupción inicia desde la campaña. El que invierte mucho, ya hay muchos dichos, es un empresario, no es un político. Entonces, si nosotros nos quejamos al momento de elegir a una autoridad que nos ha regalado alguna cuestión, estamos hipotecando nuestro futuro. Dejemos de hacer eso, seamos responsables los ciudadanos. Yo creo que sí se puede cambiar
y podemos tener un futuro mejor. Agradecido a usted y buenas noches a todos. Gracias, doctor Richard Anco, por su presencia en el programa. Efectivamente, no hay que ser hipócrita, y yo no soy hipócrita con el señor Lucho Butrón. Yo le digo que, señor Butrón, no, en vez de estar alegrándose demasiado, preocúpese por su juicio, porque ese juicio realmente es muy peligroso para sus aspiraciones políticas. Pausa comercial.